En los delitos sexuales se puede identificar según su gravedad tres elementos, ¿no? El acoso sexual, el abuso sexual, la agresión sexual, dentro de la perspectiva de su gravedad, de menor a mayor. Y cuando vemos lo que es el acoso sexual, se dice que el acoso sexual es de tipo violación sexual ocurre cuando la persona que comete el acto aprovecha su posición de superioridad para pedir favores sexuales. Esto mediante amenazas a la víctima. Generalmente esto se da en entornos laborales, ¿no? En el cual el jefe o una persona en un mejor estado laboral agrede a otra persona, ¿no? O en ámbitos educativos también, en los cuales, por ejemplo, se ha dado casos en los que profesores han intimidado y han buscado el acceso carnal con sus alumnos. ¿Qué opinan sobre este tipo de acoso sexual? ¿Se da en Bolivia? ¿No se da en Bolivia? ¿Se denuncia o no se denuncia? ¿Qué opinan? Creo que es un tema muy común y recurrente y lamentablemente no se denuncia porque sabemos muy bien que las personas adineradas en su posición como tal tienden a sobornar a la misma persona o autoridades, entonces eso no pasa más que como un simple acoso sexual y no llega a ser tomado en la justicia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna dama que quiera opinar? Generalmente las damas son las que sufren, ¿no? Este acoso sexual. Janet. María. A ver, Janet, María y Sheila, ¿qué opinan? Buen día, doctor. Buen Bueno, día, compañeros. Sí, es más dado, ¿no? El abuso o violación en la mujer por su condición a veces de física y fuerza inferior, podríamos decir, al varón, ¿no? Y es más, pero ya es eh, esta situación ya es viendo más allá de una agresión más malintencionada que hacia la mujer misma, ¿no? Porque tiene una intención física el varón de satisfacerse a sí mismo y imagino que debe ser sin considerar em, em, sin considerar el consentimiento de la mujer. Ya. ¿Y el acoso sexual? El acoso sexual se da más, ¿no? En instituciones donde, donde el superior, siempre en este caso es el jefe que va hostigando, ¿no? A la mujer, pero de estos casos pocos se han visto denunciados y también pocos llegan a sancionarse por las evidencias que vaya a necesitar, ¿no? Ya. ¿Usted cree que el acoso sexual se da más en sectores públicos o en sectores privados? En sectores públicos yo considero, doctor. Ya. Gracias por su participación. El abuso sexual, que es el segundo grado de lo que sería esta agresión sexual, diremos que este tipo se caracteriza porque el abuso atenta contra la libertad sexual de la víctima por medio de engaños, la coacción
como rasgo principal de ese tipo de violencia sexual, la víctima no puede dar su consentimiento, puesto que no tiene la capacidad intelectual o la voluntad para hacerlo, como puede ser en el caso de los niños, las personas discapacitadas, las caricias, proposiciones verbales explícitas y la penetración para el abuso sexual. En estas circunstancias, vemos de que el abuso sexual propiamente ya sería el acceso carnal. En estas circunstancias, puede ser, pues, también, dice, a personas discapacitadas menores de edad que no conciben, no entienden o no comprenden a cabalidad lo que es la violencia sexual, ¿no? Muchas veces se ha producido una agresión sexual a menores y lastimosamente pues ellos al no conocer, al no concebir propiamente este tipo de agresión, en algunos casos lo ven como un hecho que se vuelve hasta normal, ¿no? Se han dado casos en nuestra sociedad que se ha denunciado de menores que han ido siendo violados sistemáticamente por bastante tiempo, incluso años. O también personas discapacitadas que lastimosamente también no son agredidas sexualmente. ¿Algún comentario, por favor, respecto al abuso sexual? Janet, ¿quiere Buenos comentar? días, doctor. Sí, Respecto a la violación sistemática, perdón, em, pienso yo que una persona también debe ser consciente a dónde se está metiendo, ¿no? Y tener esa privacidad, guardar más esa privacidad. Y hoy en día tecnológicamente la gente acepta a cualquiera de otros países y publica cosas indebidas igual que no debería. Una persona, pienso yo, ¿no? Que debería ser más consciente y cuidar su privacidad y entonces o atenerse a las consecuencias, pienso yo. Por ejemplo, el Facebook se ve muchas niñas que no sé, se publican fotos indebidas o algo así. Entonces eso está incitando también a la violencia, al acoso sexual sistemática, ¿no? ya. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, las redes sociales realmente han colmado de posibilidades bastante favorables, ¿no? Para el tipo de violencia sexual, en la cual hay mujeres, hombres, niños, niñas, que suben fotos, videos de exhibicionismos o bailes incluso que eh, incitan, ¿no? A esas circunstancias. Lastimosamente, esto cada vez se pierde el control de las redes sociales, ¿no? Y sí, doctor. Y lo peor es que ya parece hoy en día lo más normal. Y no es así. Hay que ser más conscientes. Sí, sí, es cierto, ¿no? Bueno, continuamos. Gracias por su participación. La agresión sexual, en este caso la libertad sexual de la víctima, se ve afectada por el agresor, emplea la violencia y la intimidación para cometer el acto. La violación, en este caso más grave de la agresión sexual, sucede cuando existe penetración del mismo, aunque también cuando se introducen objetos por la vía vaginal y anal. Se han dado casos en los cuales la violencia pasa de lo sexual, de un deseo sexual, hasta el momento y etapa de una agresión sexual incluso fuerte, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como el sadomasoquismo, ¿no? Se dan casos en los cuales la agresión sexual es bastante fuerte, ¿no?
pueden presentarse diferentes tipos de lesiones. En algunos casos, este tipo de contacto sexual puede ser también consentido. Ahí un poco la medicina legal encontraría ciertos elementos que podrían considerarse, digamos, como actos de violación y no ser ciertos. Ahí, lógicamente, se tendría que apoyar con otro tipo de elementos y estudios, testigos, pericias, etcétera. Según el tipo de agresor, la violación se puede dar por el cónyuge, la pareja, por una persona conocida, por un desconocido, por un familiar o persona con discapacidad. Hablamos de que la violación, ¿se acuerdan que estábamos hablando en el anterior contacto, de que la violación anteriormente no se consideraba cuando estaba dentro del matrimonio? Hoy en día se considera también violación cuando se tiene acceso carnal sin consentimiento, ¿no? En muchas ocasiones las violaciones o agresiones sexuales son cometidas por sujetos con quienes la víctima sostiene una relación de pareja. En estos casos, la violación suele creer, el violador suele creer poseer un cierto derecho a disponer sexualmente de la pareja, ignorando la opinión y el consentimiento de esta persona. Se utiliza la amenaza, la minusvaloración, la manipulación, la coacción o la fuerza bruta para asumir el acto sexual. Se trata de un tipo de maltrato físico, psicológico, a veces llevado a cabo como mecanismo de manifestación de poder o incluso como intento de un maltratador de reconciliarse a la fuerza, ¿no? Con la pareja. ¿Ustedes creen que se da este hecho en nuestra sociedad? ¿Existe la violación dentro del matrimonio? Sí se da, doctor, pero, o sea, no es denunciado porque la gente piensa que es normal, que como están casados o viven en pareja, no figura como violación. Ya. Sí, lastimosamente es cierto, ¿no? Una mala información hace de que no se conozca de que este hecho es castigado, ¿no? ¿Alguna otra opinión? La violación por parte de personas conocidas, ¿no? Ese tipo de agresión sexual se caracteriza porque por quien las lleva adelante es una persona conocida. En esas circunstancias, muchas veces el agresor puede ser una persona conocida de la víctima. Eso generalmente se da en reuniones sociales donde se consume bebidas alcohólicas y el agresor aprovecha el estado inconveniente de la víctima para proceder a la agresión, ¿no? Ya sea un amigo, una cita o alguna persona cercana a la víctima. Suelen ser muy frecuentes, dado que las personas conocidas tienen información sobre la víctima y tienen mayores probabilidades de saber cómo cometer el crimen, sin tener que soportar las consecuencias negativas de su proceso penal. En algunos casos, la víctima, ¿no? Al tener conocimiento de su agresor y ser una persona conocida, puede ser manipulada, puede ser chantajeada, puede ser amenazada y muchas veces no presenta denuncias. Otro hecho también es cuando el agresor es una persona desconocida, ¿no? Cuando el agresor en un ambiente público, se vale el término, ¿no? Escoge a su víctima, la acecha y en un momento determinado la increpa y trata de realizar la agresión sexual, ¿no? Esta también es bastante común, ¿no? Y tiene otra vez, lógicamente, características
peculiares, ¿no? Algunas personas son agredidas sexualmente cuando simplemente pasean por las calles sin que exista un contacto previo con el agresor. En este caso, la víctima no conoce al agresor. Muchas veces se da el caso en el que el atacante elige a una víctima casi al azar como parte de una reacción impulsiva. ¿Ustedes creen que los agresores sexuales, especialmente estos violadores en serie, tienen algunas predilecciones para cometer sus delitos? Y yo creo que sí, doctor, pero son generales, en plan tipo el color, tamaño, de la altura de la persona o algo así, o un lugar donde frecuenta. Podría ser. ¿Cuáles son los elementos? En un estudio psiquiátrico realizado en violadores en serie, establecen que las víctimas más fáciles de violar son mujeres de mediana edad, no muy corpulentas, ¿no? Con ropa ligera y, dice, ¿no? Un característico, personas con cabello largo. Esto con el fin de poder dominarlas, agarrándole el cabello y lógicamente la ropa ligera para poder acceder rápidamente en un lugar y cometer el ilícito y también escapar rápidamente, ¿no? Los lugares, normalmente lugares oscuros, solitarios, son lugares que son escogidos por estos agresores. La agresión sexual por familiares, lastimosamente se da esto. Cada vez salen más denuncias de que son familiares los agresores, pueden ser los padres, pueden ser los tíos, pueden ser primos, etcétera, así incluso los hermanos, ¿no? Aunque muchas de las personas les cueste creerlo, los familiares también agreden sexualmente a otros miembros de la familia. Este es un tipo de agresión que, a diferencia del anterior, puede durar tiempo. La víctima se siente tan avergonzada que pasa un tiempo hasta que se pronuncia sobre la agresión. Esto, lastimosamente, hemos visto estos últimos días, agresiones que han salido a la luz pública por las cuales se identifica al agresor como un familiar cercano. Según el tipo de la víctima, podemos ver menores de edad, hombres, mujeres, individuos con alteraciones de conciencia, incestuosos, agresiones personales con discapacidad, agresiones sexuales, ancianos también se dan. El abuso sexual a menores mediante engaños, sobornos, el abusador toma el control de la libertad sexual de la víctima menor de edad, puede darse dentro de la familia o fuera de ella. Más información, abuso infantil, escuelas físicas, escuelas secuelas psicológicas en los niños maltratados. Muchas veces los niños son pues manipulables, no conocen, no saben lo que están haciendo y con las promesas de dulces o con la promesa de algún beneficio, juguetes, muchas veces se han dado casos de violación, ¿no? Puede ser dentro de la familia o puede ser fuera de la familia. La agresión sexual a los hombres, aunque muchas personas no lo crean, las estadísticas muestran que 1 de cada 33 hombres han sido víctimas de una violencia sexual. Además, esta es una realidad de la que se sabe relativamente poco. Es necesario investigar más cerca de cuáles son los contextos en los que se producen estos ataques. ¿Ustedes sabían que la agresión sexual a hombres existía? Sí, doctor. ¿Ustedes por qué creen que las agresiones sexuales no se denuncian? Disculpe, doctor, no sé si es mi conexión, pero no puedo escuchar bien la pregunta. Ya les repito, ¿por qué creen que esas denuncias que se dan no son denunciadas, ¿no? Según las estadísticas, dice que 1 de 33 hombres habría sufrido algún tipo de violencia sexual, pero
lógicamente dentro de las estadísticas no existen, ¿no?, estos parámetros, por eso es muy bajo el porcentaje de denuncias sexuales sufridas a hombres. Bueno, doctor, gracias. Desde mi punto de vista es por dos razones, tal vez sea más, ¿no? Que es por la cultura, por cómo somos y por el machismo, ¿no? O sea, que casi va de la manito. Porque las denuncias, eso es lo que he escuchado. Si eres hombre y vas a denunciar, o sea, puede ser que te hagan bullying, o sea, hagan la burla en la misma comisaría porque te han pegado o algo así. Entonces, por la misma cultura que tenemos del machismo, mucha gente no denuncias como que eres hombre, no denuncias, o sea, qué fachero que te haya pasado. O sea, hasta incluso hay programas donde se hicieron la burla de eso, que era de un niño que una mujer mayor estaba violando, era South Park, y los policías eran como que, qué rico, mientras que su hermano estaba súper preocupado porque es algo malo. Pero los policías estaban diciendo, qué bien que le esté pasando eso. ¿Dónde estaban estas mujeres cuando yo era niño? Entonces, creo que esa es más la sociedad y esa cultura machista. ¿Ya? ¿Ustedes creen que una violación a un hombre es más grave que la violación a una mujer o son iguales? Desde mi punto de vista son iguales porque violación es violación. Exactamente, ¿no? En algún momento podría existir, ¿no? Ese intento de maximizar, minimizar un acto de violación, pero la violación, sea un hombre, sea una mujer, es el mismo. Obviamente con agravantes cuando son a menores y ancianos, ¿no? Agresión sexual a mujeres. Es la forma más frecuente del abuso sexual, ocurre tanto en Occidente como en los países poco desarrollados. Son muchas las mujeres que han sido víctimas o han sufrido un intento de agresión sexual. Se dice que en algunos casos, los países subdesarrollados, la violencia sexual es mucho mayor o incluso en algunas circunstancias es pues tema hasta económico, por el cual hay agresiones sexuales o incluso los mismos familiares van lucrando con ese tipo de agresiones sexuales. ¿Creen esto que es así o no? Hubo una denuncia en Haití, por ejemplo, de que se prostituía a niños, a niñas, ¿no? Con el objetivo de paliar estos problemas que han sufrido. Bueno, no esta vez del terremoto actual, sino en anteriores hechos en los cuales hubo un terremoto y hubieron bastantes personas desplazadas y sin la posibilidad de acceder a alimentos o incluso el líquido elemento como es el agua, ¿no? ¿Qué opinan? Doctor, yo conocía que acá también cuando se daba se daba una violación, sobre todo a una menor de edad, el varón iba a ofrecer o a pedir a los papás de la víctima que se puedan casar más, pero con la intención de evadir, tener un proceso penal que le pueda privar de libertad. Yo conocí algunos casos así y algunos también se han valido de esto, ¿no? Para poder establecer, o sea, lo han podido negociar, podríamos decir. Bueno, la denuncia también ha quedado ahí truncado o paralizado. Y Sí, viendo la necesidad económica, obviamente, sobre todo en estos casos, son no general, ¿no? En algunos casos son víctimas de familias con muy escasos recursos y aprovechan esa situación también. sí, yo sé de un caso que pasó hace un par de años en el Valle Alto, que una menor habría sido violada, ¿ya? Y arreglan, o sea, los familiares con el fin, digamos, de supuestamente de arreglar el problema,
y evitar un daño mayor a lo que es la víctima, y arreglan con creo que era una oveja. El agresor entrega una oveja a la familia y con eso termina el caso, ¿no? Imagínense cómo se puede negociar este hecho. Es también un poco el desconocimiento, la vergüenza. No nos olvidemos que en el campo, ¿no? Este tema de las agresiones sexuales existen, no es que no existen, pero es mucho más dañino porque en ciertas comunidades más cerradas, el tema, digamos, de la virginidad es muy valiosa y una mujer que no es virgen no puede contraer matrimonio. Entonces, por esas circunstancias, incluso, ¿no? Es cierto lo que dice su compañera, de que muchas veces contraen matrimonio con su agresor, con el fin de acallar, digamos, cualquier proceso penal y también, lógicamente, acallar cualquier habladuría que se puede dar en lo que es la comunidad. Lastimosamente es terrible porque la víctima está siendo dañada, ¿no? Completamente. Imagínense convivir con su agresor, que en algunos casos el matrimonio persiste, en otros casos están un tiempo y después se separan. Pero no nos olvidemos que ya dentro del matrimonio no sabemos si es que también persiste lo que es la violación sexual, ¿no? Se puede dar también la agresión a individuos con alteraciones de conciencia, ¿no? Algunas de las violaciones que se lleva a cabo están vinculados a estados en los que el sujeto sexualmente agredido no se encuentra en condiciones de dar o no su consentimiento, por no tener suficiente nivel de conciencia. Ese tipo de violaciones pueden ocurrir mientras la víctima duerme o se encuentra convaleciente por una enfermedad, intoxicación, en que no es capaz de percibir la situación que los rodea. Dentro de esta categoría podemos encontrar las agresiones sexuales llevadas a cabo mediante el uso de sustancias. Este tipo de agresiones sexuales se refieren a la utilización de sustancias como alcohol, drogas, con efectos psicotrópicos con el fin de alterar el nivel de la conciencia de la víctima y consumar el acto aprovechando dicha alteración. Esto es real, se ha dado muchos casos de denuncias en los cuales se ha denunciado que a la víctima se le ha puesto en un estado de conciencia para proceder a la violación. Ahora también, no muchas veces la víctima es quien se pone en ese estado, especialmente las personas que consumen bebidas alcohólicas en grandes cantidades, son pues también, pueden ser víctimas de esta violación. La agresión sexual incestuosa es otro tipo de violación sexual en la cual generalmente los participantes, tanto víctima como agresor, llegan a ser parientes, ¿no? De algún tipo, generalmente vinculada a la práctica de pederastra o agresión sexual infantil. Ese tipo de abuso se lleva a cabo por las personas más significativas de la víctima de agresión sexual, aprovechando dicha relación para manipular al individuo y forzar su consentimiento al acto sexual. Este caso también se da en nuestro país, lastimosamente, debiendo ser más bien los seres queridos, los de la familia, quien debe proteger a las personas, son los agresores. Doctor, ¿Sí? ¿qué pasa si la víctima, digamos, ha perdido a su madre y el padre no vive con ella y vive con los tíos? Y Se ha dado, constantemente ella sufrió una violación, digamos, por parte de sus primos se ha y dado casos. los familiares supieran y nada, digamos. Ya, un tema bastante frecuente hace un par de años, toda vez de que habían familias que estaban separadas, muchas personas viajaban a España, a otros países,
con la idea de trabajar y ganar mejores y tener mejores ingresos. ¿Y qué hacían? ¿No? Dejaban a sus familiares, tíos, primos, abuelos, y se han dado casos de violación de este tipo, ¿no? Y lastimosamente, yo me acuerdo de un caso en el cual los padres retornan de España y encuentran pues a su hija menor de edad embarazada. Y las investigaciones llegan al resultado de que uno de los primos sería el agresor sexual. Realmente bastante complicado, uno por el ámbito familiar, pero sin duda pues el agresor tiene que ser castigado, pero muchas veces al ser este tipo de actos dentro de la familia, en algunos casos también son tapados por la misma familia, ¿no? La agresión a personas con discapacidad también se da. Hay personas que son discapacitadas con deficiencia mental, ¿no? Que son también agredidas sexualmente. Y muchas veces esta persona discapacitada no denuncia porque obviamente no concibe la realidad en la que vive y no sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Se da en algunos casos. O incluso hay hasta consentimiento del acto sexual, ¿no? ¿Algún comentario sobre este último punto? Doctor, y a largo plazo se podría hacer una denuncia, digamos, cuando la víctima ya sea mayor de edad, quizás. Claro. ¿En el anterior caso o en este? Porque en este caso estamos hablando de personas En el discapacitadas. anterior caso, porque Claro, los familiares lo tapan, digamos, ¿no? sí, sí. Hoy en día, las víctimas que son menores de edad adquieren la mayoría de edad y pueden presentar la denuncia. Y según las normas de la prescripción, esto recién empieza a correr desde que la menor adquiere la mayoría de edad, ¿no? Entonces no prescribiría el ilícito porque la víctima es menor de edad. Doctor, en ¿Sí? estos casos también del colegio, del colegio que está camino hasta Cava, no me acuerdo, el castillo, algo así era, no recuerdo exactamente el nombre, se dio, ¿no? Esa situación que la víctima después de más, creo que de 10 años, se animó a hacer esta denuncia, ¿no? Mm, al, creo que al enterarse que aún se cometía este tipo de delitos en el colegio donde él estaba. Y, y creo que a raíz de, bueno, de la denuncia que hizo en las redes sociales, iniciaron una investigación y eso conllevó a que él, no recuerdo si era el instructor, el regente o algo de ese colegio, era un agresor potencial, ¿no? Porque había agredido sexualmente a varios niños. Ya, sí, sí, escuché ese caso. Es La Capilla, es un colegio cristiano que se encuentra justamente al ir hacia, bueno, camino a Sacaba, antes del servicio de caminos, a la altura del puente a la mano derecha es el colegio. Sí, lastimosamente, creo que pasó de la manera que señala, en la cual la víctima denuncia la violación y se va investigando y hace de que se encuentre de que este agresor no habría realizado este tipo de actos por muchos años. No me acuerdo cuál era su situación, su calidad dentro del colegio, pero sí, era una persona del colegio que realizaba ese tipo de agresiones. Entonces la víctima puede denunciar, ¿no? Bueno, la agresión sexual a ancianos también lastimosamente se da, ¿no? Siendo un grupo vulnerable, los ancianitos
sufren también este tipo de violencia. Las personas de la tercera edad también son víctimas frecuentes del abuso sexual debido a una capacidad física más reducida, que en la juventud los ancianos son una población a la que algunos violadores pueden tener fácil acceso y pueden ser más dominados a nivel físico. Además, en muchos casos, los abusadores pueden llegar a aprovecharse del estado de